2015, 16, 17, 18, la tendencia de crecimiento del número de homicidios dolosos, 1.1, 2.8, 1.9, el 2018 es 0.8 y de diciembre a la fecha es 0.4. Es decir, hemos logrado un punto de inflexión en el nivel de crecimiento, en la tendencia de crecimiento del crimen, de los delitos dolosos. Si nos vamos a la siguiente gráfica, vemos los delitos dolosos así en el país. Tenemos que Guanajuato tiene uno de estos, un señalador si hay. Guanajuato se comete el 9.2, en Baja California el 9.1, el Estado de México el 8.9, Jalisco 7.2 y Chihuahua 7.2. Es decir, en 5 estados se comete el 41.5%. Pero si nos vamos ya a la distribución regional, a la ubicación regional de estos homicidios dolosos, la siguiente por favor, vemos que, vean ustedes, aquí hay un mapa de calor que son algunas regiones del país que concentran los homicidios dolosos. Es decir, no es todo el estado de Baja California, no es todo Baja California, sino fundamentalmente Tijuana, no es todo Jalisco, sino una parte. Y aquí en el Estado de México, por ejemplo, bueno, aquí la mayor incidencia está en Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey a la mitad, Benito Juárez, Ciudad de México hacia abajo y San Quintín, ni un solo homicidio. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, de su auto, donde quiera que usted se encuentre. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes, acompañarlos, agradecerles que le den clic a este espacio, a NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es lunes 14 de octubre del año 2019. Prácticamente estamos entrando en la segunda mitad de este mes y pues entramos a la recta final de este año, el año 2019, que amenaza ya con cerrar un año de los más dolorosos, de los más sangrientos que hemos tenido. Como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien coordina precisamente el Gabinete de Seguridad, dio sus cifras alegres, cifras que definitivamente pues son muy distintas a las que vemos los ciudadanos en cada una de nuestras regiones, en el estado en el que vivimos o la entidad en la que vivimos. Y bueno, la conferencia que dio hoy Alfonso Durazo, pues definitivamente es una conferencia muy alejada de lo que realmente vivimos. El presidente en abril pasado había declarado que ofrecería resultados en materia de seguridad para el mes de octubre. Entramos en la recta final de este mes de octubre. No tenemos nada que presumir, o más bien dicho, el gobierno no tiene nada de qué presumir. El gobierno no tiene la capacidad, ha quedado demostrado nuevamente, para un tema tan grave
que también hoy este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, está siendo rebasado. Se ha cumplido el plazo, no vemos que realmente esto haya cambiado, los indicadores delictivos no se han reducido. Sin embargo, para el secretario de Seguridad Pública hay un quiebre en la tendencia, es decir, el registro de delitos siguió creciendo, pero menos que antes. Vaya alivio que nos da este señor de que pues no se redujo, sigue creciendo, pero menos, ¿no? Y luego habla de los datos de los estados, en donde dice que, por ejemplo, en Baja California, en Michoacán y en otros estados, en Guerrero, hay mucha delincuencia, pero no es en todo Guerrero. Son en partes de varios municipios únicamente, pero al secretario de Seguridad se le olvida que los ciudadanos observan lo que está sucediendo y que el ciudadano dice, piensa, razona, y su planteamiento es de que definitivamente, más allá de una estadística que pretende hacer a un lado lo que está sucediendo, la realidad es que más allá de todo eso, la incidencia delictiva no se ha detenido, ni siquiera un poco, para poder decir que hoy vivimos de otra manera. Nada más alejado que eso, porque los ciudadanos sienten en carne propia lo que estamos viviendo en cada uno de los rincones de todo el país. No hay ningún estado que se escape a la delincuencia, más o menos, pero al final de cuentas hay hechos delictivos como el secuestro, como la extorsión, como el homicidio doloso, como las ejecuciones, el cobro de piso, en fin, una variedad de delitos. Hoy lunes, el secretario de Seguridad lo dedicó a rendir un informe sobre la seguridad en el que estuvo presente todo el gabinete en la materia. Llámese policía militar, llámese general de la defensa, llámese almirante de la marina, llámese la Guardia Nacional, llámese lo que usted quiera, pero la realidad es una, y esta definitivamente nos indica que no ha mejorado absolutamente nada. Alfonso Durazo expuso hoy un diagnóstico sobre las tendencias y los registros del 2018 para establecer, con las condiciones en que iniciaron el gobierno, la evolución de los indicadores de seguridad, a partir de los cuales indicó: hemos logrado un punto de inflexión en la violencia. Hágame usted recanico favor. El secretario de Seguridad Pública, quien coordina el Gabinete de Seguridad, expuso que en 2018 se registraron 33 millones de delitos y 25 millones de víctimas. Y eso sin contar las miles de víctimas que prefieren no denunciar un delito ante la incapacidad de los organismos de investigación de los delitos y de procuración de justicia. El presidente de la República estuvo ahí también presente, luego de que Durazo expuso una serie de acciones tomadas y destacar la creación y entrada en operación de la Guardia Nacional. Un tema que por lo demás fue persistente a lo largo del informe. El secretario de Seguridad calificó el estado en que el actual gobierno recibió el país
como una crisis de inseguridad, cosa que no ha cambiado hasta el día de hoy. Una crisis de inseguridad crónica que ha marcado sexenios y décadas. Entonces, el secretario de Seguridad estableció que las condiciones delictivas del 2018 fueron similares a las del 2017. ¿Qué le quiero decir con todo esto, amigos? Cada gabinete, cada gobierno, cada presidente que llega a Los Pinos o a Palacio Nacional en este caso, siempre tienen cifras y estadísticas que únicamente hablan de cómo les va a ellos en la feria. Es decir, jamás va usted a escuchar razonamientos sustentables en la realidad que se vive. Siempre se busca maquillar las cifras porque esto, pues desde luego, hace que que se vea de distinta forma lo que se está viviendo, que los ciudadanos lo vean de otra manera, o en su defecto que vean que están haciendo algo y que algo, valga la redundancia, está cambiando. Ahora, lo que vivimos el día de hoy, simple y sencillamente nos demuestra que lo que estamos presenciando es nuevamente el dicho aquel que habla de que cada maestrito con su librito, y que una cosa es ser cantinero y otra cosa ser es borracho. Una cosa es ver el toro de las barreras y otro es bajarse a torearlo. Son cosas muy distintas. Le echaban durísimo al gobierno de Peña Nieto, le echaban durísimo al gobierno de Calderón, pero hoy nos damos cuenta que definitivamente también aquí en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no han podido dar resultados. En 2015 los homicidios dolosos crecieron 1.1%, en 2016 2.8%, en 2017 1.9%, mientras que el año pasado hubo un crecimiento de 0.8%. Desde el arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador en el mes de diciembre pasado, el crecimiento fue de 0.4%, indicador al que Durazo aludió como un punto de inflexión y principal resultado de su informe. Son las cifras alegres de Andrés Manuel López Obrador, de su secretario de Seguridad. Y habla de algunos delitos menores o mayores, como usted le quiera decir, porque a ver, nosotros hemos comprendido que los delitos graves mayores está en el secuestro, está en el homicidio, está en el homicidio doloso, por supuesto, en los homicidios que tienen que ver con las ejecuciones que son dolosos, está en el cobro de piso o el derecho de piso que se cobra, en la extorsión que no te permite poner un negocio, en el secuestro porque tienes miedo de que poniendo un negocio piensen que estás podrido en dinero, te secuestran, te asesinan, en fin, eso para nosotros es delito grave. Si nos vamos, por ejemplo, al robo de vehículo, al robo a casa habitación, asaltos, o algún atraco, por ejemplo, que te quitan tu celular y todas esas cuestiones. Si nos vamos a ese dato, seguramente para el secretario de Seguridad Pública son importantes, pero para el ciudadano, para nosotros, los que buscan poner un negocio, le temen llevarlo a cabo porque seguramente van a llegar a cobrarle derecho de piso, a cobrarle una cuota, o en su caso, incluso puede ser secuestrado, ¿no? Son cosas que hay que analizar muy bien, son cosas que hay que pensar muy bien, porque si para eso, si en ese tema, cuando hablamos de robos de vehículos, diferentes tipos de robos, pues a lo mejor y sí,
han bajado o ya no han crecido. Lo que hemos visto, al menos aquí en nuestro estado de Veracruz y en la zona sur, hemos visto, la verdad, hechos muy lamentables, difíciles. Lo acabamos de ver en la masacre que hubo en el Caballo Blanco, un bar de aquí de Coatzacoalcos. Entonces, este tema, el del delito de alto impacto, que es el que debería realmente interesarle al gobierno, lo están haciendo a un lado y no están realmente enfocándose en combatir este delito tan grave que no nos permite vivir en paz. Al menos aquí en el estado de Veracruz ocupamos primer lugar, si no mal recuerdo, en feminicidios, un buen lugar en el delito de secuestros, otro en el de homicidios dolosos. Ahora ya somos primer lugar, creo que hasta en SIDA, y también en lo del dengue, al menos aquí en Veracruz, ¿no? Son delitos que deberían de poner a pensar realmente al secretario de Seguridad Pública, que están cometiendo los mismos errores que cometieron en el pasado. Bueno, hay otro tema muy importante que yo quisiera comentar con ustedes. Mientras el secretario de Seguridad Pública pues se abocaba a dar sus datos alegres, sus cifras alegres, que todo iba muy bien, que la inseguridad ha disminuido y que seguramente todo esto nos va a permitir vivir mejor. Mientras él hablaba de todo esto, déjenme decirle que en el estado de Michoacán, allá en Michoacán, amigos cibernautas, allá en Michoacán sucedía un hecho tan lamentable. Policías estatales fueron emboscados después de que termina de platicar, de dar sus cifras alegres el señor Alfonso Durazo, de tratar de darnos una lavada de cerebro, de que vamos muy bien, de que pues son algunas regiones nada más. Bueno, después de que él dio sus cifras alegres, policías estatales allá en Aguililla, Michoacán, 14 policías municipales murieron en una emboscada el día de hoy. No hace mucho se dio a conocer esta noticia. Estamos hablando quizás que fue como a las 10, 11 de la mañana aproximadamente. El día de hoy apenas había terminado la conferencia que dio en Los Pinos este señor que es Alfonso Durazo. Tan pronto él estaba hablando de esto, terminó la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Más de una decena, se habla de 14 policías aproximadamente del estado de Michoacán, murieron en una emboscada registrada en el municipio de Aguililla, según confirmaron autoridades del gobierno federal y de la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública, esto que le estoy informando sucedió el día de hoy. Había terminado de dar su conferencia el secretario de Seguridad Pública y bueno, este dato se conoció hace un buen rato. Lógicamente ya había terminado la conferencia de Alfonso Durazo. La Secretaría de Seguridad Pública señaló que eran 13 los fallecidos. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que son 14 los uniformados que perdieron la vida. Se reporta que hay otros elementos heridos. Los agentes se encontraban en la localidad del Aguaje cuando civiles armados dispararon en su contra. En el ataque se reportó también la quema de patrullas, además de que los agresores quitaron armamento a las fuerzas de seguridad. Para que escuche usted muy bien, les quitaron el armamento a los policías fallecidos. Incendiaron las camionetas. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reforzó las labores de prevención y vigilancia en el municipio de Aguililla por estos hechos. Apenas había dicho Alfonso Durazo que aseguraba que los homicidios están en un punto de inflexión. La verdad uno ni entiende. Miren, ni bien terminaba cuando vino una respuesta de esta naturaleza.
Los agentes policiales se encontraban en la localidad de La Guaje cuando civiles armados, repito, dispararon en su contra. Hasta el momento se tiene confirmada la pérdida de la vida de 13 elementos, además 3 resultaron heridos. Seguridad Pública y Protección Ciudadana condena el ataque en el que murieron, porque esto lo dice la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que dirige, de la cual es el secretario Alfonso Durazo. Ahí dijeron, murieron 14 agentes policíacos. Nos encontramos en comunicación y ponemos a disposición del gobierno del estado todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para dar con los agresores y llevarlos ante la justicia, escribió en su Twitter Alfonso Durazo. Reportes de medios citados por la agencia Reuters refieren que los agresores viajaban en camionetas blindadas y que otros policías posiblemente estén heridos o desaparecidos. Déjeme darle un dato. Enfrentamiento con Fuerzas Armadas han dejado 5.396 muertos desde 2006, es lo que dice la Secretaría de la Defensa Nacional. Este lunes Durazo, le acabo yo de comentar, aseguró en una conferencia de prensa que los homicidios están en un punto de inflexión respecto del alza registrada desde gobiernos anteriores. No obstante, Michoacán es una de las entidades en donde los enfrentamientos han continuado pese al despliegue de la Guardia Nacional. En Michoacán se registraron 1.192 homicidios dolosos en los primeros 8 meses de este año. Solo 202 de ellos fueron en agosto, el mes más violento del 2019 para este estado, de acuerdo con lo que dice Seguridad Pública Federal. Aguililla es la tierra de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un grupo delictivo considerado por las autoridades mexicanas como la mayor organización criminal del país, incluso por encima del Cártel de Sinaloa. Y la verdad, está cañón. Es de verdad escalofriante ver la respuesta del crimen organizado contra 14 elementos de seguridad pública, que seguramente deja pues a sus familias consternadas, a hijos, a esposas, algo muy muy lamentable. De verdad es una situación muy muy difícil. Los elementos policíacos iban a Aguililla a cumplimentar una orden judicial, iban a auxiliar a una mamá y a su hija para traerla de Aguililla a Morelia a una diligencia. En eso andaban los elementos de la policía y por la mañana fueron atacados en este paraje. Nomás para que se den ustedes cuenta cómo está la situación por allá. Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, aseguró que el gobierno estatal se coordinará con las autoridades federales, a la par de que pidió a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones para dar con los responsables. Qué barbaridad, de verdad. Sí, es algo terrible, de verdad. Algo terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. Después de presumir sus cifras alegres, pues sinceramente reciben esta respuesta de un grupo delictivo, un grupo delincuencial, delincuencia organizada, crimen organizado, como usted lo quiera llamar. Y ahí está el otro tema que tenemos que ver, que es el de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han estado involucradas en la construcción del aeropuerto Santa Lucía y hasta en el reparto de tarjetas del Banco Bienestar. Se supone que las Fuerzas Armadas, bajo la conducción o bajo el manto de la Guardia Nacional, se iban a encargar de la seguridad, pero no. Incluso usted lo sabe, hace poco
el presidente con respecto a lo del sargazo le encargó a su almirante que viera el tema del sargazo allá en Quintana Roo, en estas playas paradisiacas, temas en los que no debería de estar involucrado la Guardia Nacional o los militares. Al presidente López Obrador prácticamente las Fuerzas Armadas le han ayudado a resolver el problema del sargazo, el reparto de libros de texto gratuito, la construcción del aeropuerto Santa Lucía y hasta la distribución de las tarjetas del Banco Bienestar. Han apoyado al presidente a implementar los principales programas sociales de su gobierno, le estoy hablando de la Sedena, y a construir obras de infraestructura, según reconocieron durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional el general Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Le quiero decir con todo esto que el gabinete de seguridad, al menos una parte importante del gabinete de seguridad, forma parte de actividades o de acciones sociales del gobierno federal. Reparto de tarjeta, el sargazo, construcción del aeropuerto Santa Lucía, descuidando sus verdaderas tareas, que tampoco, hay que decirlo, son las de combatir al crimen organizado, porque ellos están preparados para otro tipo de eventos. Sin embargo, durante la época, se recrudeció su salida de los cuarteles durante la época de Felipe Calderón. El ejército, la marina, ha venido trabajando desde años anteriores en el combate a los cárteles de la droga, pero ahora su presencia es más importante, pero desafortunadamente los están ocupando para acciones sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay actividades sociales que se vinculan con el ámbito de la seguridad y estamos inmersos. Las Fuerzas Armadas participan con la sociedad para el desarrollo de su bienestar y también para atender situaciones que afecten a la misma, siempre buscando un sentido constructivo social, mejorar condiciones de vida, proteger el medio ambiente, es lo que dijo el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, cuando en realidad debería estar ocupado en otras tareas, pero su atención está por otro lado. Así que, pues ahí tómelo usted en cuenta lo que está sucediendo. Prácticamente se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, prácticamente están como arrinconadas a los caprichos del presidente de la República para que lo ayuden en el reparto de sus tarjetas, del sargazo, ¿no? Y algunos otros temas más que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, a ver en qué va a terminar todo esto, pero ahí tenemos, por ejemplo, lo de la ley Bonilla también, que es otro tema que vulnera el Estado de Derecho, ¿no? Que no se respetan las leyes. Ya vio que allá en Baja California se había hecho una elección para un gobierno de 2 años, pero sin embargo se llevó a cabo una consulta en donde el señor Jaime Bonilla, el gobernador electo del partido Morena, organizó ayer domingo unas elecciones, o más bien dicho, una consulta ciudadana que tiene como propósito buscar qué gente, o si la gente estaría de acuerdo en que el periodo de 2 años por el que votaron se prolongue a 5 años, como lo quiere el gobernador electo Jaime Bonilla, amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador. De ser así, podríamos pensar también que Andrés Manuel López Obrador buscaría su reelección. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, los resultados del ejercicio no serán vinculatorios, a diferencia de sondeos sancionados por el INE o el Instituto Estatal Electoral, en los que participen al menos 20% de los votantes inscritos en el listado nominal. Vinculatorio no, porque no va a repercutir, entre comillas, en un fallo de un tribunal, no por el deseo de los ciudadanos que pudieron haber sido manipulados. Se va a prolongar el mandato de Jaime Bonilla, por lo que
lo que existe en la ley es 2 años y listo, se acabó, a menos que se saquen de la manga algo más. La legislatura pasada, de mayoría panista, reformó el año anterior el artículo 8 transitorio de la Constitución local, que amplía el periodo de Bonilla Valdés, pero la modificación aún no se publica en el periódico oficial del Estado. Digo, la verdad que hay que analizar muy bien, porque esto da una muy mala señal, lo que está sucediendo, porque entonces quiere decir que todo el Estado de Derecho está siendo pisoteado. Las elecciones, dice Salvador Camarena, que escribe en el diario El Financiero, las elecciones son procesos imperfectos, se les puede regular al máximo, pero nunca estarán a salvo de las trampas que están lejos de ser una característica exclusiva de la democracia mexicana. Con el affair Biden-Ucrania, Trump es un ejemplo en tiempo real de cómo se intenta manipular la voluntad ciudadana. En el caso de México, y como se sabe, pero al parecer hoy se olvida, la democracia electoral tuvo un hito en 1989, cuando el Partido Acción Nacional ganó por primera vez la gobernatura de California, siendo presidente de nuestro país el señor Carlos Salinas de Gortari. Bueno, lo que representó esa elección fue puesto en estos términos por el estudioso Wayne Cornelius. El significado histórico y contemporáneo de esta acción difícilmente se puede exagerar. Ceder el único control presidencial sobre el gobierno de un estado hace añicos un tabú con 60 años de edad. Al reconocer la pérdida de un estado fronterizo, políticamente sensible, económicamente en crisis, se le envía una poderosa señal a cada estado y a cada líder local del Partido Revolucionario Institucional. Sus candidatos seguirán contando con todos los formidables recursos económicos y organizativos de la maquinaria nacional del PRI y del gobierno federal, pero si fracasan para ganar clara y limpiamente, sus victorias ya no serán garantizadas por la Ciudad de México. Agosto de 1989. 30 años después, parte de la clase política mexicana parece decidida a desandar la historia, con la tolerancia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la complicidad de su partido. El candidato ganador de los comicios bajacalifornianos de este año pretende manipular su propia elección. Sería un caso para Ripley si no fuera una cosa tan seria que puede vulnerar a la democracia del país. Es lo que están diciendo precisamente de esta situación. Y ahí tenemos el otro caso de cómo la ley también está siendo torcida. Ya quitaron al magistrado que llevaba lo de los amparos de la construcción del nuevo aeropuerto ahí en Santa Lucía, lo hicieron a un lado porque según lo están investigando. Ya sacaron a Medina Mora también. Digo, todo se está prestando para poder ellos tener todo a su favor. Los contrapesos, verdaderos contrapesos, escribe Pablo Iriar, que escribe una columna que se llama Uso de Razón en El Financiero. Todos los contrapesos del poder presidencial están siendo cooptados, avasallados o doblegados. El combate a la corrupción se usa como arma para aplastar a los que osan decir que no. Prácticamente todo el país quiere que haya éxito en disminuir la corrupción, pero este legítimo anhelo nacional el gobierno lo emplea a manera de camuflaje para quitar adversarios del camino y empoderar a sus personajes oscuros. Si quieres que te perdonen tus negocios turbios, tener puestos públicos, créditos en la banca del gobierno, influencia en tu gremio, ponte bajo el alero de López Obrador y se abrirán las puertas del cielo nuevamente. Así no se construye un país mejor ni se defiende, una patria. En la Suprema Corte se ha visto una extravagante cargada de su presidente en favor de un proyecto político, el de AMLO, en lugar de la discreta pero firme defensa de la Constitución y de los jueces.
Hace unos días también se vio cómo se destituyó al juez de amparo, que dio amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Se anunció que también lo investigan por corrupción. Todo el peso del Estado para un juez porque tiene una casa de 17 millones. Y todo el respaldo del gobierno federal a Miguel Barbosa, que compró la casa del expresidente Miguel de la Madrid sin haber trabajado un solo día en el sector privado. Y ahí tenemos el otro caso de Manuel Bartlett, el secretario o el director de la Comisión Federal de Electricidad. No sé cuántas casas tiene, pero se habla de muchos millones de pesos que tan solo ahí tiene, más aparte sociedades que tiene con sus hijos y que tiene con su esposa y que tiene por todo el país. Y realmente es aberrante la forma de corrupción de un personaje tan asqueroso como Manuel Bartlett. Vamos a ver qué más va a suceder. Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador pareciera que sigue con los ojos cerrados o se los está tapando para no ver toda la serie de cochinadas que está permitiendo él mismo. Vamos, esto está para llorar y pretende ponerse aún más complicada la situación política en este país. Bueno, breve pausa, regresamos inmediatamente, no se vayan. NP Noticias.